Y no deberás emborracharme hasta caer rendido. Hola. Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan casa que voy a reventar con bomba de espuma. Tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda. Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos, tan machos, tan despiadados. Bueno, buen día a todo el mundo. Creo que ya hemos escuchado suficiente música. Bienvenidos a todos al encuentro de hoy, este nuevo webinar del Ágora sobre cómo presentar y mejorar tu portfolio. Al final siempre tenemos la sensación que hay muchísimos proyectos súper interesantes en el mundo y a veces cuesta, ¿no? Exactamente hablarle a la persona que le tienes que hablar y explicarle de la manera que le tienes que explicar. Así que haciendo un llamado a las necesidades de nuestra comunidad, hemos decidido organizar este webinar con Víctor. Ya me conocen, yo soy Pablo Giori, el coordinador de la Ágora Escuela de Experimentación. Aquí tenemos también de parte de nuestro equipo técnico a Laura Ligari. Laura, Sí, aquí estoy. Hola, encantada de estar aquí. Qué bien veros todos. coordinadora del Ágora y del festival que nos estará ayudando también, y a Mila, que también es parte de nuestro equipo. Todo el mundo está en distintos lugares del mundo en Hola este a momento, todos. así que encantado de saludarles. Cualquier cosa, si tienen cualquier pregunta, nos la van poniendo en el chat o cualquier comentario o cualquier cosa, la van poniendo en el chat y después yo iré interrumpiendo a Víctor con lo que haga falta. Víctor, bienvenido, un placer contar contigo. Muchas gracias. El placer es mío. El placer Bueno, es de las 64 personas que hoy te estaremos escuchando. wow, da miedo esto. Sin presión, ¿eh? Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Veo así algunos nombres y algunas caras conocidas. Por tanto, muchas gracias a todas por a querer tener estas 2 horas de maltrato verbal. Y espero que no sea muy maltrato. Podéis ir interrumpiendo, aunque las preguntas las va a hacer Pablo, pero sí, interrumpid cuando queráis. Voy a empezar por lo que menos nos gusta oír, que son los errores típicos cuando presentamos nuestro portfolio. El error más típico suele ser, y no os enfadéis conmigo, por favor, no saber leer. Es un error muy típico. Es muy importante leer las bases o los reglamentos. Y esto es una cosa muy básica, lo sé, pero muy pocas personas leen y comprenden lo que leen en los reglamentos. No hablo solo por los premios o concursos o convocatorias que yo organizo y que redacto las bases, también en las que participo como jurado, que claro que como jurado tengo que velar por el cumplimiento de las bases, y la mayor parte de los proyectos no cumplen las bases o los reglamentos y por tanto son eliminados automáticamente. Y si no son eliminados automáticamente, cuando llegan al final, porque son proyectos muy buenos, y llegan a la última ronda, se vuelve a revisar si cumplen todas las bases, y a veces caen muchos proyectos. Sé que es una cosa muy básica. Lo que normalmente le digo a mis alumnas y alumnos es que si no saben leer, igual no merecen ganar un premio de fotografía. Por tanto, es muy importante leer. Es muy importante leer para no cometer errores como, por ejemplo, voy a ir metiendo así ejemplos para que veamos cómo algunas convocatorias funcionan. Eh, Hay convocatorias que son para fotógrafos y fotógrafas emergentes.
No es que me guste a mí mucho esa palabra, porque tanto que usamos desde los años 90 esa nomenclatura de emergentes, que hay fotógrafos que hoy tienen 50 años y siguen siendo emergentes con un gran currículum. Por tanto, no me gusta mucho esa palabra, pero hay convocatorias que son para emergentes. Hace poco, el año pasado, participé en una convocatoria para emergentes. No voy a hablar de ella porque voy a dar datos que no podría darlos hablando de la convocatoria en concreto. Pero bueno, es una convocatoria internacional para fotógrafos o fotógrafas emergentes. Se presentaron más o menos 500 proyectos y gran parte de esos proyectos no eran de emergentes. Entonces, había muchísimos proyectos muy buenos que no ganó ninguno. Fue bastante polémica la resolución del jurado, es decir, el proyecto que ganó no era maravilloso, claramente no era el mejor que se presentó, pero cumplía las bases. Era una persona emergente y fue el proyecto que ganó y que fue expuesto y que tuvo una itinerancia internacional. Claro que las personas que no eran emergentes y que tenían proyectos muy buenos reclamaron con la organización. Por suerte yo no era de la organización, no tenía ninguna responsabilidad, era solo uno de los 14 jurados. Por tanto, repito, es muy importante leer y ahora voy a pasar a relataros la cantidad de veces que yo tengo que responder a preguntas en los 12 años, las 12 ediciones de Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que yo coordino junto con Xosé Lois Vázquez. En cuanto a la convocatoria está abierta, que fue cambiando desde el año 2013 hasta hoy. Al principio, los primeros años teníamos la convocatoria abierta unos 4 meses. Últimamente solo tenemos la convocatoria abierta un mes porque descubrimos que tenerla 4 meses o 15 días es lo mismo, porque las personas solo envían el último día. Por tanto, da igual tener la convocatoria abierta muchos meses. Durante el tiempo que la convocatoria está abierta, tanto Xosé Lois Vázquez como yo, como las otras personas que pertenecen a la Asociación Outono Fotográfico, que es quien organiza el Premio Galiza de Fotografía Contemporánea, nos hartamos cada día de responder preguntas que la respuesta está en los reglamentos, en las bases. Preguntas tan estúpidas como ¿cuándo acaba el plazo de presentación? Yo ya no respondo a ese tipo de preguntas. Las preguntas me llegan por mi Instagram personal, por mi Facebook personal, por Twitter, por mi mail personal a través de mi página web, pero también a través de todos los mecanismos de comunicación que tiene la asociación y también Difusora, que es una editorial. Es decir, por todas las vías de comunicación posibles, nos preguntan cosas que están clarísimas en los 12 puntos del reglamento. Por tanto, vuelvo a repetir que es muy importante leer, porque siempre pensamos que somos únicos en el mundo. Eso es una cosa muy típica de los humanos, tener ego y pensar que somos únicos en el mundo, y no nos damos cuenta que la pregunta que hacemos por Instagram al organizador de una convocatoria, esa pregunta fue hecha 25 veces en el mismo día y esa persona tiene que responder 25 veces la misma cosa cuando está en el reglamento. Por tanto, no voy a repetir más que es muy importante leer, muy, muy importante, para presentar una candidatura como se espera, como espera la organización. Y hablo de candidatura, no presentar proyectos, no presentar portfolios, presentar candidatura. Vamos a ver después lo que es una candidatura, qué es lo que tenemos que presentar y no nuestro proyecto, sino una candidatura. Otro error típico podrá ser ocupar espacios que no nos corresponden. Es decir, lo que se pide en una convocatoria de proyectos fotográficos es que esa persona haga el trabajo de fotógrafo, fotógrafa, artista. Normalmente los fotógrafos, esto tiene una explicación muy simple, viene de una práctica muy común en la fotografía, donde el fotógrafo o la fotógrafa tiene que hacerlo todo. Desde siempre el fotógrafo o la fotógrafa fue químico, fue editor, fue productor. El fotógrafo como que ocupa diferentes espacios y la práctica fotográfica tende a ocupar los diferentes espacios que otros artistas no ocupan. Un escultor no ocupa todos esos espacios, un pintor no ocupa todos esos espacios, un fotógrafo o fotógrafa sí.
Cada vez menos, afortunadamente, y cada vez más sabemos que hay espacio para los editores, hay espacio para los comisarios y los fotógrafos tienen que ser fotógrafos o fotógrafas. Entonces, un error muy típico es ocupar espacios como el espacio de crítico o de literato. Es decir, cuando presentamos un proyecto tendemos a hacer textos súper rimbombantes que no los entiende nadie y tendemos a convertirnos en críticos de arte cuando no somos críticos de arte. Esto pasa porque normalmente tendemos a imitar los textos que vemos en las paredes de los museos de arte contemporáneo, porque algún comisario decide castigar al espectador con esos grandes textos que ponen en la pared, que son completamente ilegibles y súper incómodos de leer. Yo prefiero una hoja de sala que no leer un texto kilométrico en una pared. Entonces imitamos esos textos que son hechos por comisarios, por críticos, y son textos críticos. Un autor o una autora se considera de muy mal gusto que un autor o una autora haga un texto crítico de sí mismo o de sí misma. Por tanto, no podemos ocupar ese espacio. El texto tiene que ser autoral y no un texto crítico. Ocupamos el espacio a veces de editores. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando son convocatorias que tienen que ver con fotolibros, normalmente hay una editorial detrás y normalmente la propia convocatoria en las bases ya indica que va a haber un diseñador o diseñadora o que va a haber un editor o editora. A veces el diseñador y el editor son la misma persona y que normalmente hay un sello editorial detrás. Entonces, cuando nos presentamos a ese tipo de convocatorias, tendemos a presentar una maqueta súper cerrada porque queremos que nuestro libro se publique así, pero siento decir que si queremos un libro tal y como lo diseñamos nosotros, lo tenemos que pagar nosotros, porque cuando hay un editor, esto también pasa en la literatura. Una persona que escribe, si publica con un sello editorial, de los más conocidos o menos, no importa, hay un editor que corta textos o amplía textos o hace sugerencias. O corrige el texto simplemente. Por tanto, no podemos ocupar el espacio del editor. O ocupar el espacio del comisario. Y aquí voy a hablar ya con conocimiento de causa. A mí a veces me parece casi un insulto que en una convocatoria donde, por ejemplo, yo voy a ser el comisario, que los fotógrafos me envíen una propuesta comisarial súper mal hecha, porque normalmente los fotógrafos no son comisarios, y significa que no leyó las bases, porque en las bases está especificado que va a haber un comisario o una comisaria que va a ser asignado para hacer ese trabajo. Por tanto, cuando se pide un proyecto fotográfico y enviamos un libro o enviamos una recreación 3D de una sala de exposiciones, es un error muy grave que normalmente los jurados penalizan bastante. Cuando digo de ocupar los espacios, a veces también es ocupar espacios de productor. Eh, Error típico de cuando hacíamos la convocatoria del Festival Autónomo Fotográfico. El Festival Autónomo Fotográfico fue un festival que nació en el año 83 y murió en el año 2017. En los últimos 7 años de festival yo fui el director artístico. Hacíamos una convocatoria, como hacen muchos festivales, para hacer una selección para exponer. Entonces, proyectos internacionales, personas de otros países que no conocían, nunca habían estado en Galicia, no saben qué temperatura hace en Ourense, por ejemplo. Eh, sugerían o imponían en su candidatura que la exposición tenía que ser impresa en papel 100% algodón Honey Mule. Entonces, primero, no conoces el presupuesto del festival. Probablemente no tenemos presupuesto como tiene el Thyssen-Bornemisza para imprimir en el papel más caro del mercado. Segundo, ese papel, después de un mes de exposición, esa exposición normalmente o va para un almacén para pudrirse allí o va a la basura o se le da de regalo al autor. Por tanto, a veces ocupar el espacio de productor y querer el mejor papel para nuestro proyecto es lo que decía antes de los libros. Si queremos imprimir en el papel más caro del mercado, entonces imprime tú, no te
presentes a ningún sitio porque no conoces los presupuestos. No conoces, por ejemplo, que hay ciertos papeles que en ciertos climas muy húmedos no van a durar ni una semana. Y por tanto, si no conoces el ambiente, no conoces los presupuestos, no conoces la realidad del festival o de la ciudad, no des ese tipo de sugerencias porque van a ser bastante mal vistas por quien decide, el jurado en este caso. Seguimos con errores típicos. Estoy dando así eh, bofetadas de guante blanco, yo lo sé, pero después vamos a pasar a una parte más amable. Eh, un error muy típico será presentar mosaicos en cada imagen. Es decir, como hay muchas convocatorias que tienen un mínimo y un máximo de imágenes, cada vez menos, afortunadamente, pero sí hay convocatorias aún que piden un máximo de 15 imágenes y hay proyectos que es imposible resumir en 15 imágenes. Lo que hacemos es creamos una imagen en Photoshop donde pegamos muchísimas imágenes que no tienen nada que ver. Eso es un error súper típico, un error súper típico y que es bastante mal visto por la mayor parte de los y las jurados. Más errores típicos sería textos muy extensos, y esto tiene una explicación muy simple, y que es que en muchas convocatorias se presentan muchísimos proyectos. Si una organización de un festival me contrata, es un trabajo pagado. Si me contrata para ser jurado, yo tengo que ver en 4 días 500 proyectos. Yo tengo mi vida y mi trabajo y así que tengo que ver 500 proyectos de madrugada. Si tú me pones un texto de 8 páginas, no lo voy a leer porque no tengo tiempo de leer todo eso. Entonces, hacer textos muy simples, escuetos y muy claros. Eso facilita mucho el trabajo de los y las jurados. Mm, Otro error súper típico es contactar con los jurados por redes sociales. Es de muy mal gusto contactar o empezar a seguir a los jurados cuando la convocatoria está abierta, cuando los jurados están a leer los proyectos y que claramente estás a ver nombres, estás a ver fotografías, estás a ver textos y de repente, y eso le pasa a todo el mundo que es jurado le pasa eso, de repente tu Instagram está hirviendo de nuevos seguidores que se hacen ver supongo que con el objetivo de tener más posibilidades o de llamar la atención. Pensad que habrá muchas personas en ese jurado que le sienta muy mal que interfieran de esa forma en su decisión. Estas son cosas que pasan, por eso las estoy enumerando. Em, Otros errores típicos puede ser intentar pasar un no proyecto por un proyecto. Es decir, cuando en una convocatoria se pide un proyecto fotográfico, tenemos que saber lo que es un proyecto fotográfico. Hay muchísimos proyectos que se presentan. Hay un porcentaje bastante grande de proyectos que se presentan a las convocatorias, que se montan la semana anterior con fotografías de archivo, por ejemplo. Esos proyectos se detectan en una simple... en un segundo se detecta ese tipo de proyectos porque normalmente son textos muy rimbombantes y súper rebuscados para justificar lo injustificable. Es decir, es necesario solo pasar 3, 4 imágenes y te das cuenta de que aquello no es un proyecto. Por tanto, si no tenemos proyecto y la convocatoria pide un proyecto, es mejor no presentarse porque estamos perdiendo el tiempo y hacer perder el tiempo a los jurados. Eh, la mayor parte de los jurados tienen memoria, no soy yo, no tengo ninguna memoria, eh, pero la mayor parte de los jurados tienen mucha memoria y estamos ligando nuestro nombre a un no proyecto que probablemente estás cabreando muchísimo al jurado y tu nombre queda ligado a un cabreo porque estás haciendo perder el tiempo a esa persona. Otro error muy típico, y ya hablé del ego, es una cosa muy importante en el arte, no solo en la fotografía, y los fotógrafos y las fotógrafas
tienen mucho ego, igual que tenemos los comisarios, ¿eh? Pero pensar que nuestro proyecto es único y súper original es un gran error. Hoy todo está fotografiado. Si no creéis esta teoría, podéis leer a Joan Foncuberta, pero todo está fotografiado. Yo hace muchísimos años, hace lustros, que no veo nada súper original e impactante en fotografía. Por tanto, no pensemos que nuestro proyecto es nuevo. Eso es algo que trabajo muchísimo con mis alumnas y alumnos, que siempre pensamos que lo que estamos trabajando, que nuestro proyecto es súper original y que no existe ninguno en el mundo, eso es una falta de metodología y de investigación en nuestro proyecto, porque probablemente el tema que tú escogiste, sin salir de tu ciudad, hay 1000 personas que ya trabajaron eso. Por tanto, tener menos ego y pensar que tú estás en un engranaje que no eres nada original, porque hace mucho tiempo, desde el posmodernismo, no hay nada nuevo en el arte. Eso tenemos que tenerlo muy claro a la hora de presentar una candidatura. Eh, y por último, ya hablé un poquito de esto, otro error típico sería la falta de empatía con las personas que están recibiendo nuestro proyecto. Tenemos que pensar, como ya dije, que hay convocatorias que se presentan 1000 proyectos, 500 proyectos, 400 proyectos. Es un trabajo inmenso analizar y evaluar todos esos proyectos y, por tanto, las candidaturas tienen que ser claras y concisas para que las personas que reciben todos esos proyectos hagan el trabajo de la mejor forma posible y sin cansarse. Daros cuenta que si tu proyecto no me cansa o no me aburre, pues será mejor recibido. Por tanto, tener un poquito de empatía y pensar en las personas que van a recibir nuestro proyecto. Pronto, hasta aquí esas bofetaditas de guante blanco. Eh, no sé si Pablo hay alguna pregunta. Yo creo que para comenzar está bien, ¿eh? Dejar un poco claro el cuadrilátero. Yo quería hacer dos cosas, solamente presentarte rápidamente porque no sé si la gente, después ha ido entrando más gente, quiero decir, ahora somos 93, igual la gente al comienzo no sabe que tú eres, quién eres o qué haces aquí comentando las cosas que nos estás comentando. Eres curador del Festival Encuentros de la Imagen de Portugal, coordinador del Premio Galicia de Fotografía y también has sido director o codirector o coorganizador de un festival de fotografía llamado Outono fotográfico, sí. durante 7 años y has trabajado mucho en el área geográfica de España y Portugal, en muchos festivales, en muchas convocatorias, en muchos premios y tienes una recorrida, una trayectoria recorrida de distintos lugares haciendo de curador. Por eso hemos estado encantados de invitarte hoy y de aquí viene tu experiencia y hablas de tantos años de haber trabajado para bien y para mal con tanta cantidad de material. Me interesa que empieces por aquí también para entenderlo porque todos pensamos que nuestro proyecto es único, pero muchas veces la realidad de los curadores, de los seleccionadores, de lo que trabajamos los proyectos, cuesta ver tanta cosa, y por eso es tan importante también encontrar lo que nos hace diferentes, lo que nos hace distintivos para poder realmente llamar la atención a la hora de presentar un proyecto. Después había una pregunta, solamente al principio de la gente preguntaba, que tú también hacías incidencia sobre el tema de lo emergente o no. ¿Qué es lo que quiere decir esto de ser emergente dentro del mercado del arte, vamos a decir así? ¿Por qué hay tantas convocatorias para artistas emergentes? Al final, ¿cómo se define esto, no? ¿O cómo lo has visto tú definido, por ejemplo, en el premio que nos comentaba, una cuestión de edad, una cuestión de currículum? Eso varía mucho dependiendo de quién te lo cuente. Claramente, una persona emergente es una persona que no tiene mucho currículum, no tiene mucha experiencia, no tiene nada que ver con la edad. Como ya dije, odio esa nomenclatura y por mí eliminaba esa palabra del campo de la fotografía y de las artes, porque es un San Benito que se le cuelga a los artistas y que a veces tienen que cargar con él durante muchísimos años. Pero sí, respondiendo a la pregunta, creo que es personas que tienen poco currículum. Cada vez se usa menos. Eso responde mucho a una búsqueda de la novedad.
Es algo bastante común en el arte, siempre estar buscando cosas nuevas. En la fotografía aún más, el consumo que tenemos de la fotografía es muy rápido. Ya lo era antes del consumo que actualmente hacemos de las redes sociales, pero ahora con las redes sociales, como que el consumo es súper rápido. Y así como en otras artes, como la música, hay músicas que son clásicas y no pasan de moda y seguimos escuchándolas, siempre oímos de la fotografía un proyecto que fue expuesto 2 veces. Nosotros mismos, nosotros que trabajamos en el área, a veces hacemos comentarios de, sí, esto ya fue expuesto hace 6 meses. Sí, no caduca. Si la música no caduca, la fotografía tampoco caduca. Entonces, esa nomenclatura de emergentes que fue muy típica en el fin de los años 90 y sobre todo en los 2000, respondía a una búsqueda por lo nuevo, por nombres nuevos y por temáticas o gramáticas nuevas en la fotografía, que hoy afortunadamente creo que hay una tendencia a abandonar. De hecho, muchos festivales están ya cambiando el nombre de emergentes por futures, por horizontes, por palabras que huyen un poco de ese San Benito del emergente. Claro, y al mismo tiempo muchos buscan cosas emergentes, pero al mismo tiempo terminan exponiendo muchos proyectos que son los mismos nombres de siempre. Entonces también muchas veces hay como una contradicción muy grande de qué es lo que proponen por un lado y después qué es lo que se termina viendo. Así que interesante. Paula comenta con este tema de las convocatorias, ¿no? Y que muchas veces las convocatorias faltan 15 días, ¿no? Nos enteramos y no hay suficiente tiempo y todo es a última hora y así, ¿no? ¿Qué dice ella? Mm. Se supone que ya tenemos que tener listo nuestro portfolio. ¿Qué recomendarías tú? Hay que tener ya listo una propuesta, hay que estar siempre atento a las convocatorias. ¿Cómo hacer para en 15 días presentar todo lo que te piden? Sí, yo creo que sí, el proyecto está hecho, elaborar una candidatura, creo que es relativamente fácil. Eh, Elaborar una candidatura es como presentar un currículum a una empresa. Cuando una empresa anuncia que está buscando un trabajador o trabajadora, podemos hacer el currículum, que no presentamos el mismo currículum a todas las empresas. Entonces, hacemos un currículum específico para esa empresa y hacemos una carta de presentación específica para esa empresa, pues es lo mismo. Es decir, como lo que ofrecemos para la empresa es nuestro conocimiento y nosotros mismos, ya lo tenemos, es simplemente hacer una candidatura propia para lo que buscan. En el caso de presentar tu proyecto, es exactamente igual. Si el proyecto está hecho, es muy fácil, es decir, es rápido elaborar una candidatura, pienso yo. Ahora también es relativamente fácil porque el monopolio de Picter, Picter es para quien no conozca, es una plataforma que prácticamente todos los festivales y todas las convocatorias bienales utilizan Picter para recibir sus candidaturas. Tú como fotógrafo o fotógrafa simplemente tienes que tener tus proyectos allí ya cargados y con un clic te presentas a las convocatorias que quieras. Así que Picter, por un lado, facilita un poco ese trabajo. Por otro lado, y podemos hablar largo y tendido sobre esto, por otro lado, también es un gran monopolio que nos trae cosas muy malas. Estoy criticando a Picter, esto va a ser publicado y esta última edición del Premio Galiza de Fotografía Contemporánea caímos en Picter. Pasamos muchos años intentando no caer en el monopolio de Picter y finalmente caímos en ese monopolio que, como digo, tiene muchas cosas buenas para la organización y para los y las que se presentan, pero también tiene, claro, muchas cosas malas. Por tanto, Picter es una plataforma que puede ayudar mucho a, primero, recibir alertas de convocatorias de todo el mundo y en cuanto tenemos nuestra bio, nuestros proyectos, pueden ser varios, ya cargados en esa plataforma, simplemente con pocos clics te puedes presentar a esas convocatorias. Eh, Pero eso no termina generando, perdona, que termines enviando a todos lo mismo, yendo en contra de lo que para nosotros es súper importante, que es que tú personalices tu propuesta. Sí, esa es una de las cosas malas de Picter. Claro que tú puedes editar
y cambiar y adaptarlo a cada convocatoria, es decir, hacer una candidatura propia para cada convocatoria. Pero es una de las cosas malas que trae Picter. Una cosa que es claramente visible con Picter, Picter hizo una publicidad, por llamar así, como que tiene mucha visibilidad y mucho éxito en Italia. Hasta hace unos 5 años, la fotografía italiana era prácticamente invisible en Europa. No es, digamos que la escuela italiana no es así, no era una escuela de mucho peso. Eh, Victor, los italianos están hoy en todos los festivales, están de finalistas, están ganando premios y es simplemente por el monopolio de Picter. Picter está muy introducido en Italia y entonces en cada convocatoria, datos muy simples, nunca en 11 ediciones de Premio Galicia de Fotografía Contemporánea se presentó ningún italiano y en 7 convocatorias, 7 años de autónomo fotográfico nunca se presentaron italianos. Entramos en Picter en esta última edición y tuvimos no sé cuántos italianos. Bueno, eso puede ser bueno, de repente vemos proyectos que nunca llegaríamos a ellos, pero depende de la impulsión que una plataforma americana tiene en un país concreto, ¿no? Vale, nosotros solamente para decirlo, nosotros nos mantenemos fuera de Picter. Ya hablaremos mañana a ver si tiene las cosas buenas y las cosas malas de Picter, pero efectivamente es una buena plataforma por lo menos para estar enterado de todas las cosas que están pasando, así que eso es interesante. Después ya de cara al final también nosotros estamos generando algunas plataformas y algunas ideas para que la gente conozca las open calls también y eso, así que bien. Pero sí, efectivamente es como buscar trabajo, como tú dices, tienes que tener los proyectos ya medio redactados y tienes que ir buscando también los festivales. Estoy terminando de contestar la pregunta y tienes que tener medio preparados los festivales que te interesan. Quiero decir, contestándole a la compañera, tú tienes que saber cuáles son los festivales que se adaptan a lo que tú quieres, o sea, te tienes que hacer un Excel con los festivales que te interesan, en qué momento del año se hacen, cuándo pueden sacar las convocatorias, e irte acercando a los festivales, o sea, tienes que ir a los festivales, tienes que ver los festivales, tienes que ver los tipos de proyectos que presentan, los tipos de proyectos que financian, porque eso te va a ayudar a ti, y eso siempre le digo yo a mis alumnos, tienes que mandar a los festivales o a las propuestas, a los premios, lo que ellos están buscando, no lo que tú haces, ¿sabes? Y para eso los tienes que conocer muy bien. Acércate, ve qué hacen, estúdialos. Eso es lo más importante. No es tan importante al final lo que tú mandes, quiero decir, sino que lo que tú mandes sea exactamente lo que ellos les puede llegar a llamar la atención. Para mí es mucho mejor no mandar 100 propuestas por año, porque además te vas a empobrecer. Manda 10, pero que las 10 sean a lugares que pueden llamar, que pueden estar interesados en lo que tú haces. Piensa en esos 10, como tú dices, haz una carta de presentación propia, ¿sabes? Donde tú demuestres que tú le conoces. Sea eso, sea un visionario de portfolio, pero en ese tipo de interacciones tú le tienes que demostrar al curador o al festival que conoces y le tienes que decir por qué quieres estar ahí. Si tú no eres capaz de llegarme y decirme, yo quiero estar en el Experimental, yo quiero estar en el Premio Galicia, yo quiero estar aquí porque es importante para mí, es muy difícil que nosotros lo veamos, ¿sabes? Sí, eso que acabas de decir creo que es la clave más importante. Volviendo un poco a la pregunta de cómo preparar una candidatura en 15 días, si nosotros tenemos que... todas las personas que ganan alguna convocatoria es porque trabajan mucho, ¿no? Nunca es por azar. Por tanto, tenemos que tener todo preparadísimo. Cualquier artista tiene que tener 7 modelos de bio. Una bio de 300 caracteres, una bio de 500 caracteres y una bio de 1000 caracteres. ¿Quién de aquí tiene preparado eso? Es decir, si mañana un comisario os llama y os pide una bio que la necesita ya, ¿cuántos y cuántas de aquí tienen eso preparado? Es decir, es vuestro trabajo. Si es vuestro trabajo, eso tenéis que tenerlo ya preparado, porque la bio cambia muy poco. Es decir, a lo largo del año puede ir cambiando alguna cosa, pero no es una cosa así tan dinámica para que justifique no tenerla preparada. Por tanto, hay cosas que tenemos que tenerlas en nuestro disco duro para poder enviar rápidamente. Y 15 días es tiempo suficiente y de sobra para preparar una candidatura cuando tenemos el proyecto hecho.
Entonces, la siguiente parte, después de los errores típicos, era cómo hacer una candidatura que claramente la clave ya la dio Pablo. Hay que saber, conocer hasta cuál es el color de los calzoncillos o de las bragas que viste el director del festival o cada miembro del jurado. Es importantísimo conocer a dónde nos presentamos, no es presentar por presentar. Es decir, conocer el histórico de la organización, conocer el histórico del premio, qué proyectos, qué tipo de proyectos ganaron en las anteriores convocatorias, en las anteriores ediciones. Eh, si el jurado cambia cada año o no, hay convocatorias que el jurado siempre es el mismo, por tanto, siempre va a ganar el mismo tipo de proyecto. Si nosotros tenemos un proyecto con una gramática visual completamente diferente, no nos presentemos porque si el jurado no cambia, no vamos a ganar nunca, porque hay un histórico, vemos que siempre gana la misma línea de proyectos y por tanto no ganará una cosa diferente, pero sí hay premios, hay jurados de festivales que cambian en cada edición. En ese caso, tenemos que conocer el perfil de cada persona que va a evaluar o a decidir qué proyecto gana y qué proyecto no gana. Cuando digo esto es muy importante y es muy fácil buscar a la persona y ver qué tiene en sus redes sociales, cuál es su trabajo, cuál es su bio. Todos los comisarios tienen, todos no sé, pero bueno, muchos comisarios tienen web, como tienen los fotógrafos, y es ver su histórico y con qué proyectos trabajó. Yo como comisario no trabajo con todo tipo de proyectos, trabajo con proyectos que me gustan. Claro está. No me obligo a trabajar con cosas que no me gustan. Por tanto, es muy claro hoy hacer un perfil de cada persona que va a estar en el jurado, que va a estar decidiendo qué proyectos ganan y qué proyectos no ganan. Y es importantísimo eso. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, yo soy la persona que invita el jurado del Premio Galiza de Fotografía Contemporánea. El Premio Galiza de Fotografía Contemporánea está formado por 7 personas. El jurado está formado por 7 personas. Al cuarto año, a la cuarta edición, que solo teníamos, claro, el jurado es independiente y yo como coordinador no le puedo decir al jurado quién tiene que ganar y quién no, claro. Pero sí que puedo decidir el perfil de cada persona o el perfil del jurado en su conjunto. A la cuarta edición del Premio Aliza de Fotografía Contemporánea teníamos los ganadores anteriores eran hombres, solo hombres. Me estaba preocupando ya que no había una ganadora. No teníamos en el histórico un proyecto de una fotógrafa. Simplemente lo que hice fue nombrar un jurado de mujeres feministas. Ganó una mujer. Así de simple. Quería una mujer, hubo una mujer. Perdón, no fue en la cuarta edición, fue en la octava edición, que era más grave en una octava edición no tener ninguna mujer. En la cuarta edición, que antes me confundí, en la cuarta edición lo que pasó, en las 3 ediciones anteriores, los proyectos que ganaron fueron documentales. Desde la organización queríamos un premio que cada año cambiase, que no tuviese una línea, que cada año hiciésemos una itinerancia de una exposición y publicásemos un libro de proyectos completamente diferentes y diversificados. Al cuarto año, después de 3 años ganando proyectos documentales clásicos, además, lo que hice fue nombrar un jurado del campo del arte, no del campo de la fotografía, y ganó un proyecto completamente diferente. Por tanto, imaginaros lo importante que es conocer al jurado. Yo, como organizador de jurados, puedo cambiar el resultado de esa convocatoria simplemente eligiendo el perfil de esas personas. Por tanto, es importantísimo conocer a todas las personas que evalúan nuestros proyectos. Conocer quién organiza, conocer cuáles son los intereses de la organización y también muy importante, conocer el objetivo. Es decir, ni todos los proyectos sirven para exponer, ni todos los proyectos sirven para publicar libros o ni todos los proyectos sirven para hacer instalaciones. Por ejemplo, un ejemplo que vamos a entender muy claramente. Hay festivales que hacen convocatorias para hacer exposición en el exterior, porque todo su festival
es en exteriores y no tienen salas de exposición, no tienen espacios museísticos para exponer. Hay proyectos que son completamente inadaptables para hacer exposiciones de exterior, por tanto, no nos presentemos a eso. Tenemos que saber, conocer perfectamente cuál es el objetivo de esa convocatoria y si nuestro proyecto no se adapta, no perdamos el tiempo. Aún encima, muchas convocatorias nos cuestan dinero. Cada vez más las convocatorias hay que pagar 30, 40, 50 o ciento y tal euros y por tanto no perdamos nuestro tiempo y nuestro dinero si vemos que el objetivo de esa convocatoria no se adapta a nuestro proyecto o al revés, nuestro proyecto no se adapta al objetivo de esa convocatoria. Cuando hablamos de candidatura, y fijaros que normalmente la comunicación que hacen las organizaciones, festivales, bienales, siempre hablan de presenta tu candidatura. La propia comunicación que hacen en redes sociales o en el mailing que envían, hablan siempre de candidatura. Es que no piden un proyecto, no dicen nunca, hay convocatorias que sí, pero normalmente toda la comunicación que hay en ese sentido, no te piden, tú eres fotógrafa, envíanos tu proyecto porque nos gusta mucho tu persona y tus locuras de tu cabeza. No, piden que presentes una candidatura. Es decir, tenemos que adaptar nuestro proyecto a lo que pide la organización. Cuando hablo en adaptar no significa cambiar nuestro proyecto, pero a veces sí que se puede dar un toque en el texto, por ejemplo, y que se note, lo que decía Pablo, que se note perfectamente que conoces la organización, que sabes qué objetivos tiene, que sabes lo que busca la organización. Si tú demuestras eso, es muchísimo más fácil que tengas un cierto éxito o que pases a la siguiente ronda. Pongo aquí dos ejemplos. Ejemplos reales que me pasan con mis alumnos y alumnas. Hay una convocatoria bastante conocida en Portugal que se llama Territorio y Fotografía o Fotografía y Territorio, eh, que piden proyectos emergentes y que, como su nombre indica, son proyectos que tienen que ver con territorio. ¿Qué significa territorio en el campo fotográfico? Lo tenemos todos claro, ¿no? Una persona que va a un territorio y fotografía un territorio, normalmente es un lenguaje súper clásico, donde hay retrato en un plano medio, retrato en un plano general, paisaje, paisaje más abierto, plano cerrado. Un lenguaje súper clásico que lleva muchísimos años haciéndose y reproduciéndose hasta el infinito. Eso es lo que conocemos como territorio en el campo de la fotografía. Muchos de mis alumnos, podría decir muchas de mis alumnas, no, porque es un tema bastante típico para fotógrafos y no fotógrafas. Es decir, un tema bastante recurrente para fotógrafos hombres. Fotógrafas mujeres trabajan otro tipo, normalmente trabajan otro tipo de temáticas. Yo a mis alumnas le digo que presenten igual y que cambien el texto y que hablen, por ejemplo, de territorio interior, que metan la palabra territorio, sin modificar absolutamente su proyecto, que hablen de territorio, porque territorio yo lo puedo entender de muchísimas formas. Por lo tanto, eso es una forma de adaptación. Y el segundo ejemplo acaba de cerrarse una convocatoria de un festival muy conocido que marcaron un tema. Esto es bastante recurrente en las convocatorias, que tengan un tema. El tema es REC, REC, REC en inglés. Es un festival que este año es el último año de una trilogía, creo, espero no confundirme en lo que estoy diciendo, donde en el primer año el tema era Pause, el segundo año fue Play y para 2025 será REC. Acaba de acabar ahora la convocatoria, donde el reglamento había un pequeño texto de su comisaria que nos hablaba de los proyectos que esperaban, que se relaciona con REC, con grabar, el ojo que todo lo ve. Claro que, si hablamos de fotografía, todo se encuadra en REC, absolutamente todo. ¿Qué hice con mis alumnos?
preséntense. Todos los proyectos se pueden encuadrar en esa temática, porque eso es otra. Normalmente las temáticas son tan amplias y tan abiertas que depende cómo conceptualices y cómo elabores el texto, casi todo entra. Por tanto, eso es adaptar y hacer una buena candidatura partiendo de nuestro proyecto, presentándolo, cumpliendo el reglamento o las bases de esa convocatoria. Una vez que tenemos esto claro, que tenemos que adaptar nuestro proyecto a lo que pide la organización X o la organización Y, vamos a cosas, a detalles más concretos, que es intentar elaborar una candidatura clara y concisa. Porque, como ya dije en la parte de los errores, normalmente los jurados tienen que ver muchísimos proyectos. Y nuestro proyecto no es el único, es decir, el jurado no va a parar en nuestro proyecto más tiempo que para en otros proyectos. Por tanto, cuanto menos tiempo y más claro sea, más fácil de entender es y, por tanto, más posibilidades de éxito tenemos. Una de las dudas siempre es, por lo menos lo que siempre me preguntan, es cantidad de imágenes. Entonces, como ya dije, hay convocatorias que marcan un mínimo y o un máximo, por tanto, ahí ya lo tenemos bastante claro. Ahí el problema es hacer una buena selección. Podemos ayudarnos de, todos tenemos nuestros trucos, ayudarnos de personas que tienen más experiencia, de profesores, de editores, de colegas fotógrafos, porque siempre una persona externa edita mucho mejor que nosotros mismos. Eh, y pues hay convocatorias que no piden ni máximos ni mínimos. Cada vez se tiende más a eso porque hay proyectos que pueden tener 5 fotografías y hay proyectos que son 1000 fotografías. Depende de la naturaleza de ese proyecto. Por tanto, cuando no se pide ni mínimo ni máximo en la convocatoria, tenemos que intentar ser comedidos, es decir, con el mejor resumen posible, hablar perfectamente de tu proyecto. Esto es, traducido a la literatura, tú puedes hacer de un libro un resumen de una hoja. Y puedes hacerlo, es decir, tenemos muchos años en nuestra educación para aprender a leer, para aprender a comprender y para aprender a hacer resúmenes. Eso, si somos fotógrafos y somos fotógrafas, tenemos que saber hacer eso. Como un proyecto de 1000 imágenes lo podemos resumir en 30 imágenes, porque a partir de 30 o 40 imágenes empieza a ser cansado para los jurados. Y además, nunca pensemos que queremos mostrar que tenemos muchas imágenes, porque cualquier persona cuando ve el trabajo sabe perfectamente si hay más imágenes o no. Eso siempre se sabe. Normalmente los jurados son personas que no es la primera vez que están en contacto con fotografía, son personas que saben y detectan perfectamente si hay más imágenes o no, o si las imágenes presentadas son las que por azar le salieron bien y solo hay esas. Se ve perfectamente cuando un proyecto que se resumió en 15 imágenes, hay muchísimas más y yo como comisario podré necesitar más imágenes para llenar un museo enorme, por ejemplo. Sé perfectamente, viendo una candidatura, si hay más imágenes o no. Por tanto, no nos preocupemos de eso porque eso se nota en las candidaturas. Y vamos a la parte textual, que es en lo que más se falla en las candidaturas. Tanto la parte textual, que es lo que más nos cuesta, es normal, es lo que más nos cuesta a personas que trabajan con imagen, le cuesta toda la parte de la comunicación textual. Si escribiesen bien, serían escritores y no fotógrafos, por tanto, es una parte que nos cuesta bastante. Cada vez más veo esa parte textual hecha por ChatGPT, me parece maravilloso, yo también lo uso. Hay que corregir al ChatGPT, hay que saber usarlo y por tanto meter un texto tal cual sale de ChatGPT a veces es un error. En la parte textual, tenemos que tener claro que los textos básicos que acompañan a un proyecto fotográfico son sinopsis, texto autoral y bio. Puede haber más textos, puede haber notas de prensa, puede haber texto crítico, texto curatorial,
Puede haber muchos textos. Los textos básicos son sinopsis que te piden normalmente en una candidatura, son sinopsis, texto autoral y bio. Normalmente te piden sinopsis que lo que quieren es sinopsis y texto autoral. Entonces, tendemos a confundir sinopsis con texto autoral. Entonces, tenemos que tener muy claro que una sinopsis, y sabemos lo que es una sinopsis, no sabemos hacerla de nuestro proyecto, pero sabemos perfectamente lo que es una sinopsis. La sinopsis es cuando nosotros estamos en filming, escogiendo una película, o estamos en Netflix escogiendo una serie de 800.000 temporadas, cada temporada 14 capítulos, nosotros leemos una sinopsis que es una frase y esa frase resume las 800.000 temporadas. Si es posible hacer eso de horas y horas y horas de audiovisual, ¿cómo no es posible hacer una sinopsis de una frase o dos frases, un parrafito pequeño de un proyecto de 30 imágenes? No somos capaces de hacer eso. Eso es una sinopsis. No es una hoja, no son 20 párrafos, no tenemos que inventar. Una sinopsis es una cosa súper breve y que explique perfectamente lo que es ese proyecto. El texto autoral es otra cosa, es una cosa, un texto mucho más extenso, que no tiene que ser muy extenso, pero sí que es más extenso que la sinopsis. Tiene que ser un texto conciso, un texto sincero, un texto escrito en primera persona. No copiemos los textos que vemos en los museos que están escritos en tercera persona, porque quien los escribe no es el autor, es un comisario o es un crítico, y por eso están escritos en tercera persona. Es decir, estoy harto de ver textos firmados por el propio autor que habla de sí mismo en tercera persona. Eso es un error garrafal. Es muy snob hablar de sí mismo en tercera persona. ¿Por qué hacemos eso? Entonces, los textos autorales, como son autorales, están en primera persona. O entonces usamos una persona majestática. Pero si hablamos de nosotros mismos, sobre todo aquellos proyectos que son de temáticas íntimas, por ejemplo, o que tienen que ver con situaciones vitales, tienen que estar en primera persona, porque quien firma es el autor o autora. Otra cosa muy importante del texto autoral es no intentar ser críticos, ya lo dije antes en los errores típicos, ser críticos de nosotros mismos. No podemos ser críticos. La crítica es una herramienta de mediación en el arte que hay personas especializadas para hacer textos críticos. Por tanto, el autor no es crítico de sí mismo. Eso aún es más snob que escribir en tercera persona. Por tanto, no nos armemos en críticos de nosotros mismos, que no somos críticos de nosotros mismos. No podemos ser críticos de nosotros mismos. Y tampoco pensemos que podemos ser superliterarios y escribir mejor que el mejor poeta. Es decir, tiene que ser un texto sincero, corto y que hable de nuestro trabajo. No tenemos que inventar nada para parecer lo que no somos. Cuando nos pide, por ejemplo, volvemos a la plataforma Picter o en muchas bases de festivales, nos piden simplemente un texto, que a ese texto le llaman sinopsis y a esa sinopsis le ponen un límite de 1.000 caracteres. Claramente no es una sinopsis es mucho más pequeña. Entonces, cuando solo tenemos la oportunidad de enviar un texto, el primer párrafo que funcione como sinopsis. Es decir, si yo jurado en el primer párrafo me queda claro de qué va el proyecto, me facilita bastante si quiero ver el proyecto o no, o si cumple las bases o no. Es decir, si es una convocatoria de territorio y tú en el primer párrafo me cuentas de qué va tu proyecto y no tiene nada que ver con territorio, paso al siguiente y no pierdo tiempo porque no se adapta a las bases, no se adapta a lo que se pide. Por tanto, es muy importante que cuando se pide solo un texto, puede ser un texto autoral, pero que contenga en un inicio la sinopsis. La sinopsis, que es un párrafo pequeñito en el que explica todo el proyecto, que yo no tenga que leer 8.000 páginas para enterarme de lo que es el proyecto. Y por último, una bio. Todos sabemos lo que es, todos y todas sabemos lo que es una bio. Aquí sí, en tercera persona. Normalmente las bios son escritas en tercera persona. Bien, puedo hacer aquí una pausa si hay preguntas, Pablo, y después continúo con
tipos de evaluación y cómo normalmente se hace esa evaluación en las distintas convocatorias. Súper. Había un par de preguntas sobre distintas cosas. ¿Hace falta ser fotógrafo profesional para presentarse en las convocatorias? Primero habría que definir, ni sé responder a eso, habría que definir lo que es fotógrafo profesional. Eh, no, hace falta tener un proyecto bien hecho. Cuando hay esas dudas, yo imagino que si no fotografías o si tú no sabes hacer proyectos, es mejor que no te presentes porque siempre va a haber proyectos y tú no tienes un proyecto. Por tanto, es mejor que no pierdas el tiempo. Ahora, si la pregunta es, ¿hace falta ser fotógrafo profesional? Es decir, tener un estudio y hacer fotografías de boda y que todo tu sueldo venga de la fotografía para participar. No, claro que no. Vale, perfecto, creo que ha quedado clarísimo. Alessandro pregunta si cuando mandas un portfolio tienes que poner las imágenes con marca de agua y si enviamos estas imágenes sin marca de agua, si existe la posibilidad de que esa institución pueda utilizar nuestras imágenes sin permiso. Personalmente, Ok. para mí, yo hace años que no veo nada con marcas de agua porque todo lo que tú subas en redes o en tus páginas web puede ser reutilizado por cualquier persona y la inteligencia artificial principalmente se dedica a reproducir imágenes con imágenes. Entonces, creo que eh, esta idea de esta pretensión de privacidad o de una cosa única que nosotros tenemos, esa idea de, sí, de propiedad que tenemos sobre nuestras imágenes no se resuelve ya con las marcas de agua. Quiero decir, tranquilamente con Photoshop puedes borrar una marca de agua sin ningún tipo de problema o puedes crear una imagen igual con inteligencia artificial. Quiero decir, creo que esto era de un proteccionismo que ya ha pasado de moda y yo no tengo ninguna experiencia, no sé qué experiencia, si tiene alguna tu experiencia, Víctor, de saber que en algún festival se haya utilizado alguna imagen de alguna convocatoria sin haber firmado un contrato. O sea, normalmente cuando tú presentas necesitas que los curadores vean la imagen bien y después, si hay algún tipo de, digamos, si eres seleccionado, se firma un contrato en el que tú efectivamente cedes los derechos para que esa imagen sea utilizada. Y esto es importante, lo de los contratos, porque mucha gente nos han preguntado, y es una cosa que se pregunta muchísimo aquí en España, pero no en otros países, cuáles son las condiciones de estos contratos, porque también es una discusión de buenas prácticas que hemos tenido bastante. Es fundamental firmar los contratos porque efectivamente nosotros los festivales, hablo de nuestro lado, no podemos compartir ninguna imagen vuestra sin vuestro consentimiento, ni para bien, ni para mal, ni para nada. Quiero decir, eso rige para ustedes y rige para nosotros. Es una protección mutua. Muchas veces hay festivales que no firman contratos porque no están acostumbrados a este tipo de prácticas. Yo les pido y les recomiendo a todos los fotógrafos que exijan siempre un contrato, por más básico que sea, con respecto a aclarar temas de propiedad intelectual, a aclarar derechos de imágenes y derechos individuales también, porque incluso tu nombre, tu currículum, tu retrato tiene unos derechos, ¿vale? Que son efectivamente inalienables, pero sí que es importante que tú cedas de buena voluntad esos derechos con unos requisitos. Es para hacer dinero, no es para hacer dinero, es para vender, no es para vender. Entonces, eso me parece mucho más importante, ¿vale? Estar al loro con la necesidad de que haya una firma de los contratos, que no tanto el tema de las marcas de agua. No sé cómo lo ves tú. Sí, las marcas de agua es un síntoma claro de una persona que no es profesional o que no es artista o que no trabaja mucho, que decir, en cuanto se ve una marca de agua, una fotografía firmada, puede ser por dos cosas, o que viene directamente del año 83 o que es una persona que no sabe nada de fotografía. El autor murió después del posmodernismo, estamos hablando de los años 60, y por tanto, vuelvo a cuando hablaba del ego en la primera parte, a veces tenemos que tener menos ego, nuestro nombre no es importante, nuestra fotografía no es única. Pablo acaba de hablar de la inteligencia artificial, pero sí, antes de la inteligencia artificial se podía borrar facilísimamente esa marca de agua. Y además, tenemos que pensar que nuestra fotografía no es única, nuestra fotografía no es la mejor del mundo. Realmente hay muchísimas más. A nadie le interesa robar tu fotografía porque sobran fotografías en el mundo.
no sobran otras cosas, pero fotografías hay de más ya. Yo creo que hay que fotografiar menos y leer más. Y por tanto, sí, no recomiendo poner marcas de agua. Es verdad que a veces se actúa un poco de buena fe de los dos lados, pero es importantísimo los contratos y creo que cada vez más, a lo mejor hace 10 años era una cosa muy extraña en el campo de la fotografía, pero cada vez más es más común firmar contratos con cláusulas muy, muy simples para la publicación o para el uso de esas imágenes para producirlas y exponerlas. Sea con fee o no, sea con intercambio de dinero o no, se firman contratos siempre, claro. Vale, súper bueno. Estas eran las preguntas. Estas eran las preguntas que he ido un poco rescatando hasta aquí, así que si quieres, puedes continuar con lo siguiente que nos quieres contar. Y, em, Vamos a hablar un poco de formas de evaluación. Claro que no voy a hablar de todas, voy a hablar de las más comunes. Una forma de evaluación que nos imponen a los jurados, que la organización, yo cuando soy invitado para ser jurado en distintas organizaciones, y esta en concreto que voy a hablar coincide, es bastante común. No es la que usábamos, por ejemplo, en el autónomo fotográfico, pero a mí me fue impuesta por la organización. Siempre hay una tabla de puntuación y coincidió en contextos muy diferentes. Por ejemplo, en dos festivales en Brasil, en festivales en convocatorias en Portugal y también en varios territorios del Estado español donde la máxima puntuación eran 20, 5 puntos, de 0 a 5 sería una evaluación atendiendo a la calidad técnica y compositiva, y cada jurado interpreta lo que quiere aquí. De 0 a 5 sería la puntuación para la elaboración del discurso o la adecuación de la comunicación textual con la imagenética. Con, no sé quién está hablando, sigo. Era una pregunta, ¿no? Creo que No, no, alguien sigue, sigue con el sigue. micro abierto. Eh, es decir, esa segunda tabla de evaluación de 0 a 5 está hablándonos de la conceptualización y de la adecuación del texto a las imágenes y la elaboración de la narrativa visual. Eso solo tiene 5 puntos, igual que tiene 5 puntos como máximo la calidad técnica barra compositiva. 5 puntos, por tanto, vale tanto como el resto la coincidencia con la temática propuesta, vale tanto como la calidad técnica, para que veáis la importancia de adaptar vuestro proyecto, de hacer una candidatura a lo que se pide en cada convocatoria. Y 5 puntos para la adaptabilidad al objetivo, es decir, si el proyecto sirve para una exposición, si es que la convocatoria es para una exposición o para una publicación o para una instalación. Es decir, si la convocatoria es para hacer una exposición colectiva, por ejemplo, de varios fotógrafos, van a ser elegidos varios fotógrafos y fotógrafas para hacer una exposición colectiva, los jurados tenemos que escoger proyectos que después den en una exposición colectiva. Por tanto, esto aún es una forma de puntuación bastante común. Pueden variar, en vez de 0 a 5 es de 0 a 4, pero es bastante común estos ítems de evaluación. Otra forma de evaluación común, ahora con un Picter, y por tanto muchísimas convocatorias puntúan así. Picter facilitó muchísimo esto de la puntuación, y simplemente hay una puntuación del 1 al 5. El 0 no sirve para Picter, por tanto todos tenemos que evaluar de 1 a 5. Por tanto, el margen es muy pequeñito. Antes podíamos jugar con esos 20 puntos, quitándole la técnica y poniéndole en la conceptualización, por ejemplo. Ahora la puntuación máxima, tú ves un proyecto y puedes evaluar con estrellitas 1, 2, 3, 4 o 5. De tal forma que de los proyectos mediocres a los malos,
hay muy poco margen de puntuación, igual que de los proyectos buenos a los muy buenos y a los excelentes, a lo mejor solo puedes diferenciarlos con 4 estrellas o con 5, es decir, solo un punto de diferencia. Este tipo de puntuación de plataformas online, ¿a qué nos lleva? A que a la última ronda, es decir, se van eliminando proyectos y a la última ronda llegan muchísimos, porque desde los buenos a los excelentes llegan todos a la última ronda, porque solo tienen un punto de diferencia, de 4 a 5. Y por tanto, nos lleva a que los jurados acabemos discutiendo de gustos personales. ¿Me gusta más este o me gusta más aquel? Es una forma también de decidir. Por tanto, aquí lo que quería destacar es otra vez la importancia de elaborar una buena candidatura, porque en esa forma de puntuación, donde la coincidencia con la temática propuesta, por ejemplo, o la adaptabilidad al objetivo de la convocatoria, son 5 más 5, es decir, la mitad de la puntuación. Puede ser tu proyecto buenísimo, técnicamente, compositivamente, conceptualmente, es el mejor, pero eso solo vale 10 puntos y los otros 10 es la temática propuesta por la convocatoria y la adaptabilidad al objetivo de la convocatoria. Por tanto, una vez más, lo que ya decía Pablo y lo que llevamos diciendo desde el inicio, es muy importante hacer una buena convocatoria, ver qué quiere la otra parte y ver si se lo podemos ofrecer, porque si no, nunca vamos a ganar esa convocatoria. Bien, ¿más preguntas? No, todo se está entendiendo por ahora. Ok. Pronto, ¿alguna clave para el éxito? Esto es muy relativo y podríamos estar aquí discutiendo qué significa éxito o qué no significa. Pero claramente es trabajar mucho. No conozco ninguna persona que gane grandes convocatorias que no tenga un buen trabajo detrás. Por tanto, es posible, sí, ganar una convocatoria con muy poco trabajo, pero eso va a ser una cosa muy casual y muy puntual, no nos va a volver a pasar. Por tanto, sí que se ve claramente cuando es un proyecto que tiene mucho trabajo detrás, se ve claramente en el texto, en las imágenes, se ve. No tienes que investigar mucho, no tienes que ir a la web que es una cosa que hacemos los jurados, por ejemplo. Antes me olvidé de decir eso. Cuando estamos viendo una candidatura, vemos las imágenes, vemos el texto. Eso depende de la persona. Yo, como soy muy cotilla, pues voy en cada proyecto, por eso pierdo tanto tiempo, voy a buscar absolutamente todo lo que hay publicado en Internet de ese autor o esa autora, qué proyectos anteriores tiene. También es muy importante que que cuidemos nuestra imagen pública, porque probablemente cuando nos presentamos a una convocatoria, a lo mejor no todos los jurados, algún jurado irá a buscarte a la página web para saber también si ese proyecto que está perfecto, si es fruto del azar o si tiene otros proyectos anteriores que demuestren que realmente es un buen artista, ¿no? Por tanto, trabajar mucho es importantísimo. Eh, es muy importante para que un proyecto tenga éxito. Es muy importante leer e investigar. No es tan importante fotografiar. Es una cosa que en los últimos años que estoy más dedicado a la enseñanza me harto de decir. Es muy importante leer y hacer investigación y no tanto fotografiar. Por favor, dejemos de hacer clic. Clic puede hacer mi ahijado con mi iPhone. Es muy fácil hacer clic y hacer una foto correcta. Es muy fácil, todo el mundo puede hacerlo. Y lo que nos va a distinguir, lo que va a distinguir un proyecto bueno de uno malo, no es hacer clic, es tener una buena investigación. Y si cumplimos todo eso, sí que recomiendo presentarse a todo, a absolutamente todo, todo lo que cumpla nuestras expectativas. Es decir, ya hablamos de leer las bases y ver cuál es el objetivo y conocer la organización para saber si nuestro proyecto se adapta a lo que piden. Si se adapta, hay que presentarse a todo. Y podría poner 1000 ejemplos de fotógrafos, no voy a decir nombres, pero en alguna edición del Premio Galicia de Fotografía Contemporánea ganó
un proyecto de una persona que se presentó en todas las ediciones anteriores. Por ejemplo, es muy común ver siempre los mismos proyectos en las diferentes convocatorias, por ejemplo, que participo a lo largo del año. Voy viendo los mismos proyectos con ciertas evoluciones y cómo adaptan el proyecto a esa convocatoria, es decir, qué candidaturas elaboran. No es siempre el mismo proyecto, por tanto, hay personas que pierden muchísimo tiempo en elaborar las candidaturas, y lo que está claro que si tú tienes un buen proyecto y te presentas a 100 convocatorias en un año, a lo mejor una la ganas. Claro que aquí entra muchas cuestiones, que es cuánto cuesta presentarse a todas estas convocatorias. Sí, es una cuestión, cada vez hay menos convocatorias gratuitas, infelizmente. Yo personalmente estoy en contra de eso. Creo que una organización que organiza algo, aquí creo que Pablo y yo no coincidimos, creo que ya discutimos alguna vez de esto, pero creo que yo como organización tengo la misión de conseguir recursos públicos para que los fotógrafos no copaguen su propia obra, por ejemplo. Por tanto, creo que esa accesibilidad tiene que ser universal y gratuita. Claro que participo de jurado en cosas que yo no organizo y que tienen un precio, pero no estoy de acuerdo con eso. Entonces, en la medida de lo posible, creo que os debéis presentar a todo. Y después también esperar, a veces es cuestión de cuando nuestro proyecto no está lo suficientemente perfecto, es esperar el momento adecuado para presentarlo. Voy a poner un ejemplo. La verdad es que no se me ocurre ningún ejemplo del contexto del Estado español. Voy a poner un ejemplo del contexto portugués, porque creo que va a definir muy bien lo que estoy hablando. Joana Dionisio es una fotógrafa que en el año 2024 ganó todas las convocatorias de Portugal, Talentos FNAC, Discovery Awards, Bienal de Vilafranca de Xira. Es decir, en un año se posicionó, que su nombre ya es conocido en todo el territorio, porque se dio la casualidad que tenía un proyecto que inició en 2018, que es sobre colonialismo, y lo presenta en 2024, que es es el 50 aniversario del 25 de abril, que tiene que ver con la liberación, la restauración, es decir, la caída de la dictadura y, por tanto, de las colonias también. Es el año adecuadísimo para presentar ese proyecto y ganó todas las convocatorias. No estoy diciendo que lo presentó porque fuese moda, fue una coincidencia, pero claramente, digamos que todos los jurados y todas las plataformas estaban este año 2024 preparados para recibir proyectos así, porque era el año adecuado para recibir un proyecto sobre colonialismo portugués. Por tanto, a veces también tenemos que, el mundo no se va a acabar mañana, no tenemos que tener esa ansiedad de presentar todo y rápidamente. Y a veces hay que dejar madurar nuestros proyectos, dejarlos en el cajón o en el disco duro, y volver a ellos en el momento adecuado. Me acordé de un ejemplo, me acordé de un ejemplo más del contexto del Estado español. Podría hablar de Gloria Oyarzábal, por ejemplo. Si ve alguna vez este vídeo, le mando un beso. Gloria Arzábal, cuando se presentaba en el año 2016-17, su trabajo eh, sobre colonialismo y feminismo, por cierto, un trabajo que está expuesto aquí donde estoy, en Oporto. eh, digamos que muchos contextos aún no estaban preparados para ese tipo de proyecto. Poquísimo tiempo después, ese trabajo despuntó y ganó muchísimos festivales, muchísimas convocatorias. Simplemente fue esperar 2, 3 años y arrasó. Yo estuve en el lado de quien recibía ese proyecto y fui jurado en el 2016, creo que en el 2016 o algo así, que se presentó en un festival portugués. No se entendió el proyecto y solo 2 años después, que llegó la moda
moda bien entendido, no estoy a decirlo peyorativamente, llegó la moda y menos mal que llegó, del colonialismo y del feminismo a la fotografía. También la fotografía siempre es la última en llegar a las cosas, ya estaba hace muchísimo tiempo en el arte, pero la fotografía como es más lenta, pues tardó en llegar y simplemente 2 años después arrasó en el mismo festival con el mismo jurado, porque el jurado ya estaba preparado para recibir ese tipo de proyectos. Por tanto, a veces también tenemos que saber en qué momento, no es solo conocer la organización y conocer el perfil de cada jurado, como decía, el color de la ropa interior de cada jurado, también es muy importante saber en qué momento presentamos las cosas, sobre todo en ciertas temáticas, a lo mejor más políticas o más ideológicas, igual que hay organizaciones que están mucho más abiertas a cosas políticas y hay organizaciones que claramente huyen y tienen muchísimo miedo de temáticas políticas. Tenemos que saber a dónde lo presentamos, es lo que llevamos diciendo desde el inicio, y también en qué momento se presenta. Entonces te pregunto, Víctor, una cosa que pregunta Andrés. Entonces, si un proyecto gana un concurso, no disminuye sus posibilidades de ganar otro concurso. No, incluso muchas veces se generan estas dinámicas positivas que vienen ganando y la misma persona gana en todos lados. Sí, claro, depende de la convocatoria. Hay convocatorias que piden proyectos inéditos. No entiendo muy bien lo que significa inédito hoy en día, pero sí que aún hay organizaciones que arrastran esa palabra inédito desde años inmemoriales y que copian las bases cada año y siguen conservando eso de inédito, que no entiendo muy bien lo que significa, como digo. Y por tanto, si te piden un proyecto inédito, pues claramente si ganas en una convocatoria no vas a ganar en esa que te pide un proyecto inédito. A veces también hay que saber interpretar, es una de las dudas que hay en las bases del Premio Galiza de Fotografía Contemporánea, que se pide un proyecto que no haya sido publicado eh, al completo en un libro y que no haya sido expuesto al completo en una exposición. Es más o menos lo que, mejor redactado, más o menos es lo que dice. Hay muchas dudas de, yo ya publiqué 2 fotos en un libro. Sí, no tienes un libro individual y por tanto puedes presentarte. Entonces hay que interpretar muy bien lo que nos pide la organización. Vuelvo al inicio, hay que leer y entender lo que leemos para presentarnos. Cada vez menos, por suerte, cada vez menos las organizaciones piden cosas inéditas, porque hoy inédito es muy, muy difícil que una cosa sea inédita, ¿no? Sí, claro, todo puede estar o en redes o en alguna revista o en algún lugar y siempre está, circula. Nosotros, por ejemplo, tú comentabas esto de esperar el momento también a veces de los proyectos. A nosotros también nos pasa que nosotros seleccionamos muchos no por temas, sino por técnicas dentro de la fotografía experimental. ¿No? Y muchas veces pasa eso, que hay muchas técnicas que son muy recurrentes, vamos a decir así, por ejemplo, la cianotipia, ¿no? Siempre lo pongo de ejemplo porque es espectacular. Y claro, si tú tienes 15 proyectos de cianotipia, es muy difícil como sobresalir sobre esa técnica, ¿no? Si tú presentas cosas de paisaje ahí o desnudo, no sé, y hay 200.000 proyectos de desnudo, muchas veces es complicado. Pero entonces a veces pasa que con diferentes años, que van pasando los años, como tú dices, y hay algunos momentos en los que hay más apertura para eso y hay momentos en los que hay menos. Entonces, aunque presentes varias veces lo mismo, obviamente mejorándolo y precisándolo y aprendiendo a presentar, a nosotros nos pasó muchas veces que hay muchísimos proyectos que son súper interesantes y que no se pueden hacer, o sea, no se pueden hacer por los criterios que nosotros manejamos de igualdad de género, por ejemplo, o de técnicas, y que eso no necesariamente cuestiona, que eso creo que lo habías comentado tú también al principio, que hay muchos requisitos técnicos que al final te pueden dejar fuera de una convocatoria o pueden hacer que no se vea tu trabajo es bueno. Por eso muchas veces es preferible hacer una cosa bien precisa. Quiero decir que sea exactamente lo que están pidiendo, que respondas todas las preguntas, que hagas todo lo que te están pidiendo y para no quedarte fuera por una cuestión formal, ¿sabes? Y a veces hay que tener paciencia porque muchas veces no es el momento todavía de ese trabajo o incluso se ha trabajado tanto ese tema que la organización prefiere ir hacia otro lugar y en otro momento te puede tocar o te tienes que presentar con otro proyecto que sea un poco diferente para sobresalir. ¿Sabes? Normalmente no tenemos un solo proyecto. O si tú tienes un solo proyecto,
obviamente tienes que mandarlo a todos lados y esperar que eso sobresalga, pero si tú tienes varios proyectos y puedes elegir el proyecto que más se puede adecuar a ese lugar o que ellos más interesados pueden estar, siempre tienen como la discusión, ¿no? ¿Qué hago, por ejemplo, ¿no? Si son cosas temáticas. Si ellos vienen trabajando siempre sobre retratos, ¿qué hago? ¿Mando retratos de nuevo porque sé que va a ser más simple que ellos elijan retratos o mando algo diferente porque igual quieren algo diferente? ¿Sabes? Es un poco como complicado a veces tomar esta decisión y creo que esto se vincula también un poco al tema que también comentabas tú del tema de las temáticas de los festivales, cosa que nosotros estamos en desacuerdo con el festival. El Experimental Photo Festival lleva 6 ediciones y nunca hemos tenido un tema, porque no queremos que el tema sea lo importante, quiero decir. Lo fundamental son las técnicas, que los trabajos sean interesantes y que haya una variedad. A nosotros siempre nos ha gustado poder demostrar la mayor cantidad de variedad posible. Entonces, ¿cómo seleccionamos? Que no haya dos proyectos de lo mismo, pero no poniendo un tema, porque muchas veces vemos que esos temas, como tú dices, son muy abstractos, son muy amplios y al final muchas veces las organizaciones utilizan esos temas para dejarte fuera, vamos a decir así, para decir como otro requisito técnico, no, no cumple el tema. Y si tú ves, muchas veces sí que lo cumples, ¿sabes? Entonces también para nosotros el tema no estamos muy de acuerdo, no estamos muy contentos con el tema de los temas y por eso intentamos hablar como de variedad, ¿sabes? Vamos a hablar de la variedad. No sé cómo te vinculas tú con el tema de las temáticas o con el tema de las técnicas o con estas limitaciones, ¿cómo lo ves? Sí, ahí son opciones. Yo creo que acabas de decir que el Experimental Photo Festival no tiene temas. Sí, vuestros temas son claramente los procesos y eso es lo que comunicáis. Técnica, procesos. Las temáticas de los festivales tienen una razón de ser. Es decir, los festivales en nuestro contexto empiezan en los años 80, todos a la sombra del Festival de Arles. De los primeros festivales que existen en la península ibérica son el Outono Fotográfico, nacido en el año 83, la Primavera Fotográfica en el 84 y los Encontros de Imagen en el 87. Todos esos festivales, que son los festivales de primera generación, no tenían temática. Arles no nació con temática. Aún faltaban muchísimos años para tener temática. ¿Por qué las organizaciones derivaron en hacer una temática? Porque de repente empezaron a profesionalizarse las funciones de un festival, desde la producción, la gestión, el comisariado, la dirección artística. Es decir, se empezó a profesionalizar toda la red del campo fotográfico que no existía antes, porque como sabéis, la fotografía fue de las últimas en llegar a las paredes del museo, y más en el contexto peninsular, que estamos siempre en la última parte de Europa. En la medida que los festivales fueron haciendo una edición tras otra edición, era siempre lo mismo. Entonces, para hacer una buena dirección artística y que sea una experiencia expositiva agradable para el espectador o espectadora, claro que se tiende a programar bajo una temática y la convocatoria se abre con esa temática para hacer una experiencia agradable al espectador. Porque para los que organizamos cosas, para los que organizamos exposiciones, es decir, desde mi punto de vista como comisario o como director artístico, para mí no es más importante el artista que el espectador. Es más, para mí es más importante los públicos que los fotógrafos. Por tanto, yo siempre pienso en los públicos. Yo organizo cosas para los públicos y digo públicos en plural conscientemente. Por tanto, lo que más pienso en una dirección artística, a lo mejor no tanto en un comisariado, es hacer una experiencia agradable en un festival que es una contaminación brutal de imágenes y que es un barullo terrible de muchos autores y autoras diferentes y muchas imágenes diferentes y muchas exposiciones diferentes en arquitecturas diferentes, en exteriores y en interiores. Son experiencias como muy intensas. Si no hacemos una línea programática que siga un hilo conceptual, es muy difícil para un espectador que el día de mañana, mañana mismo, se acuerde de algo y que sea una experiencia armónica para esos públicos. Por eso,
En los años 90 se empezó con esa forma de programar en los festivales. No fue algo solo exclusivo de la fotografía, eso viene de las bienales de arte, que también empezaron programando cualquier cosa, todo servía, hasta pensar más en los públicos que en los artistas, porque como ya dijimos, el autor murió en el posmodernismo y tenemos que dejar de tener tanto ego. No programamos para nosotros mismos, es una cosa que en el campo de la fotografía existe mucho, es decir, estamos hartos de ir a festivales donde los públicos son fotógrafos, exclusivamente fotógrafos, estamos hartos de editar fotolibros y los compradores de fotolibros son fotógrafos, solo fotógrafos, el mundo de fotolibros es una cosa que no se conoce más allá del campo de la fotografía, porque es todo de autoconsumo, y por tanto, alguien tiene que pensar en los públicos y más allá del campo fotográfico, que el mundo fotográfico es muy, 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 muy pequeño. Entonces, quien programa o quien hace una dirección artística piensa más en los públicos y de ahí pensar en temáticas. Esa es mi opinión, Pablo. Sí, sí, no, yo Eh, estoy de acuerdo con eso y me parece que como premisa teórica amplia es totalmente perfecta y me encanta. No he tenido la suerte de ir nunca a un festival donde tú puedas gestionar o dirigir estas experiencias. Yo lo que encuentro es que muchas veces el que no respeta la propia propuesta es el propio festival. Quiero decir, muchas veces te dicen que hay una convocatoria con una temática en la cual se seleccionan dos expos de las 20 expos y después ellos mismos no respetan su tema. Entonces, cuando tú vas al festival y ves que el propio festival pone exposiciones que no tienen nada que ver con el tema, ahí tú dices, claro, ¿para qué lo usan? Y ahí es donde creo yo que empieza la perversión un poco de la cuestión del tema. Como tú lo planteas es genial. Y a mí me parece fantástico realmente llegar y ver 20 exposiciones del mismo tema como experiencia. Me parece brutal. El problema es que no suele ser así, según mi experiencia, digamos. sí, claro, habría que ir a casos concretos y no es cuestión aquí de fusilar a No, no, organizaciones. no. Es simplemente dar ideas para que la gente pueda ir pensando y viendo ya en cada lugar. Ramón pregunta con todas estas premisas, ¿no?, que estamos dando de la diversidad, lo difícil al final que es un poco cumplir todos los requisitos que piden, ¿no?, los festivales, los curadores. Dice, con todas estas premisas, ¿no se diluye la intención original de un proyecto? Pues, yo creo que no. Ponía el ejemplo de la temática REC, que a priori, ya puedo decir perfectamente el nombre del festival, es Getxo Foto, uno de los mejores festivales del universo. Me encanta ese festival, por tanto, por eso hablo de él. La temática que escogieron para el año 2025, como ya dije, es REC, que viene de una trilogía de Pause, Play y REC. En REC puedes meter cualquier proyecto de fotografía, es darle una vueltita al proyecto. Cuando digo adaptar, cuando digo hacer una candidatura y adaptar el proyecto, no es modificar tu proyecto es exactamente el mismo, es simplemente lo que hacemos con el currículum y con la carta de presentación para presentarnos a un puesto de trabajo, es lo mismo que tenemos que hacer con un proyecto. Yo sí mañana tengo la posibilidad de presentarme a director de un museo de fotografía. Claro que voy a esconder en mi currículum todos los años que pasé de camarero en San Xenxo, de cocinero en Ogrove, porque es una parte que no interesa. Incluso esconderé los años que pasé de fotoperiodista, porque no interesa para ese puesto. Yo soy el mismo. El proyecto que soy yo no cambia, soy el mismo, pero escondo ciertas partes o las modifico de tal forma que quien me contrata, que es un museo que quiere ver en mí eh, cosas muy específicas, que yo las tendré, las voy a destacar. Es exactamente lo mismo, no es desvirtuar nuestro trabajo, nuestro proyecto, es adaptarlo a lo que nos piden. Eh, Creo que está bien claro. Quedó aquí una cosa pendiente de presentarse a todo. Hablabas, Pablo, de presentarse a todo. Muchas veces me preguntan cuando... Yo sé que presentarse a convocatorias es a veces difícil
gestionar las frustraciones, porque depositamos como muchas expectativas, porque nos da mucho trabajo y tenemos mucha ilusión y de repente pues gana cualquier proyecto, nosotros no, y bueno, hay que un poco gestionar esas frustraciones, pero no hay que darnos al drama, que es decir, hay más convocatorias, sobran convocatorias, y tenemos que presentarnos a todo. Y además, presentarnos cada año a las mismas cosas. Es decir, un error típico que tienen muchas personas es como nos frustramos con tal festival y no gané, entonces no voy a ganar nunca porque no me quieren. Eso es una falacia. Es decir, primero, porque los jurados cambian. Y segundo, que tu trabajo fue peor en comparación con los que se presentaron ese año. El siguiente año no se van a presentar los mismos. Por tanto, tu trabajo, siendo el mismo, sin mudar nada, sin cambiar nada, podrá ser el mejor del conjunto que se presentó ese año. Porque el que es mejor o peor es siempre en comparación con todos los demás que se presentan. Si ese año coincidió que se presentaron los ases de la fotografía junto contigo, pues bueno, igual no ganas, pero la próxima edición a lo mejor se presentan 100 mediocres contigo y ganas tú. No significa que tu trabajo sea mejor que el año pasado, significa que los que se presentaron contigo eran peores. Eso le decía yo siempre a mi madre cuando me dieron el premio a mejor promedio del año 2005 en la universidad. Yo le dije, no es que yo era bueno, es que lo otro era malísimo. Bueno, bien, entendidos. Cuéntanos un poco, Víctor, sobre tu experiencia con los visionados de portfolios, que hemos estado habla aquí un poco más hablando de ¿no? lo que serían las presentaciones de tipo enviar PDF y propuestas a exposiciones, premios, festivales, galerías, pero también es una vinculación muy cercana que nosotros tenemos normalmente, que es ir a las galerías y conocer al galerista y hablarle, ¿no? O la experiencia de participar en un festival que tiene un visionado de portafolios y presentarnos ahí también, ¿no? Si nos puede dar algunas ideas tuyas sobre estos dos, otras maneras de enviar propuestas, sería genial. Bien, sí, puedo hablar de eso, aunque no soy, como te dije cuando hablamos para hacer esta sesión, no soy el más adecuado para defender el modelo de No hace visionado falta por... defenderlos, es simplemente qué le podemos explicar a nuestra Sí, sí, comunidad sí. para que se preparen para eso o para recomendarles tú alguna manera de esto o para Claro. que también lo vean críticamente como lo ves tú y que entiendan un poco cuál es la lógica del sistema y ya está, no pasa nada, tu experiencia. Sí, qué decir, empiezo esa respuesta diciendo que soy bastante crítico con el modelo de lectura de portfolios que sirvió durante muchísimo tiempo para crear gurús de la fotografía que nunca fueron gurús de nada, pero que a lo largo de muchas ediciones se fueron posicionando como gurús. Y ese modelo clásico de lectura de portfolios o visionado de portfolios siempre genera una relación que no se da en el mismo plano, de igual a igual. Siempre hay una persona que sabe y que va a censurar o a upar proyectos o personas. No solo proyectos. Y del otro lado hay personas con muchísimos miedos que piensan que le están presentando proyectos a gurús y a veces no somos gurús de nada. Por tanto, dicho esta crítica, hay otros modelos más... actualmente hay festivales que están siendo muy críticos con ese modelo, entonces sí que intentan compensar esa jerarquía que faltó durante muchísimos años en la lectura de portfolios y aupar un poco al artista y dejar al jurado más abajo, cosa que me parece muy bien. Dicho esto, creo que, bueno, ahí hablaste de dos modelos diferentes, que es ir a una galería, presentar nuestro trabajo a una galerista o un galerista, o ir a un festival a mostrar nuestro portfolio. Yo creo que son situaciones bastante diferentes, entonces podría hablar de las dos. Yo fui director de dos galerías, una en Brasil y otra en Galicia. El circuito comercial es un circuito que no me interesa. Trabajé en él, pero llegué a la conclusión que no me interesa mucho toda la parte comercial. La experiencia que yo tengo como galerista
es que siempre los artistas llegan en el momento más inapropiado. Y esto es una cosa muy, muy simple, pero siempre la digo porque sigue pasando. Tengo amigas galeristas aquí en Oporto que les pasa eso, que es en el momento de una inauguración, cuando la galerista está estresadísima por si el vino está frío o no, o por si el queso está en su punto de textura, o si hay mucha gente o no, o está pendiente de salir bien en las fotos o de acompañar al artista. Es el momento más estresante de una galería. Hay muchos artistas que quieren presentar su portfolio. Es el momento más terrible para presentar el portfolio. Creo que la forma más habitual es como eh, cualquier relación que queramos tener. Es decir, cuando ligamos, por ejemplo, no llegamos como un elefante en una cacharrería a una persona y quiero ligar contigo. No es así. Es decir, normalmente no será así. Bueno, ahora en Tinder y en Grindr es así, pero normalmente el método habitual o tradicional de ligar no es entrar como un elefante en una cacharrería. En una galería creo que tampoco debería ser así. Es decir, si tú nunca entraste en la galería, si tú no conoces la dinámica, no conoces los artistas que representan, nunca fuiste a una inauguración, nunca diste un like en una publicación, de poco sirve que entres porque no eres nadie y no vas a ser bien recibida. A lo mejor hay que empezar a acompañar los eventos, formar parte de la comunidad. Sí, desgraciadamente funciona así, claro, son circuitos, son círculos muy cerrados, y más si estamos hablando de galerías especializadas en fotografía. Eso aún es mucho más cerrado y de públicos muchísimo más reducidos. Por lo tanto, a lo mejor ayuda empezar a ir a las inauguraciones, participar con la comunidad, darte a conocer antes de mostrar tu primera fotografía. Creo que así puede funcionar bastante mejor porque va a ser mucho más natural. Además, probablemente si empiezas a participar y te haces notar y te empiezan a conocer tu nombre, esa propia comunidad, porque en las inauguraciones siempre estamos los mismos, te van a empezar a preguntar por tu trabajo y va a ser mucho más natural enseñar tu trabajo cuando te preguntan por él porque ya están interesados en conocerlo. Creo que es la mejor forma de presentar tu proyecto, tu portfolio a una galerista o un galerista. En un festival. Depende del modelo que sea. Vamos a hablar del modelo clásico. Tenemos que, como hablábamos antes de los jurados de las convocatorias, tenemos que conocer cómo es, qué perfil tiene, qué intereses tiene, qué gustos tiene la persona a la que le presentamos nuestro proyecto. Es importantísimo eso. Las veces que yo participé, porque sí, soy crítico de eso, pero participé y sigo participando, la precariedad en este mundo nos obliga a hacer cosas que criticamos. Entonces sí que participé y sigo participando, claro. Eh, y que en casi todas en esos eventos hay diferentes personas, bastantes personas, con diferentes perfiles para presentar para ver portfolios. Entonces hay perfiles de editores de revistas, hay perfiles más del circuito comercial, como galeristas, del plano institucional, directores o directoras de museos. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos para escoger el mejor visionador de nuestro portfolio. Y después también sus gustos. Es decir, si tú ves que en mi página web como comisario nunca trabajé con fotografía documental, a lo mejor no soy el más apropiado para trabajar con fotografía documental. Si yo no mostré nunca ningún interés voy a inventar, en trabajar con fotoperiodismo, pues a lo mejor no soy yo la persona más adecuada y habrá en el mismo espacio, habrá editores de revistas o editores de periódicos que serán más adecuados a tu estilo, a tu gramática o a tu proyecto. Por tanto, tenemos que conocer muy bien la persona a la que le presentamos el proyecto, también para saber hablarle. Es decir, intentar ligártelo, haciendo referencia a ese ejemplo que ponía al principio, saber hablarle a esa persona para llevártela al huerto. Después, dependiendo de las convocatorias, hay veces que esas convocatorias para visionar de portfolios ya te piden cosas muy específicas, fotografías impresas en tal papel y a tal tamaño.
y hay otras que no. Eh, Ahí va a depender mucho de la persona. A mí cuando preguntan mis alumnos, por ejemplo, siempre les digo que lleven un ordenador portátil o una tablet con todo el proyecto y también que lo lleven impreso, porque va a depender mucho de la persona. Yo, por ejemplo, veo fotografías en pantalla y puedo imaginar perfectamente cómo va a quedar en un papel varitado o en un papel mate. No soy subnormal, llevo 25 años, 22 años produciendo exposiciones y por tanto puedo ver en una pantalla no calibrada, puedo imaginarme cómo queda en un papel mate. Bueno, hay personas que no y que necesitan tocar y ver, me parece muy bien, por tanto es mejor llevar todo. El consejo que siempre, llevar todo, quiero decir, llevar en digital y llevar impreso. El consejo que siempre, siempre doy a mis alumnos y alumnas es intentar llevar alguna cosa para regalarle al visionador. Como cuando eres jurado, yo cuando soy visionador de portfolios, son jornadas interminables y muy cansadas. Es decir, empiezas de la mañana a la noche, eso normalmente es en el contexto de un festival que normalmente por la noche haces algo más que dormir, por tanto estamos todos y todas muy cansados. Eh, y de repente ver 10 portfolios o 15 portfolios en un día y tras de ese día otros 10 15 cuando acaba el festival y vuelves a tu casa, coges el avión, te llevas la maleta, vuelves a tu casa, a veces no te acuerdas de absolutamente nada, solo te acuerdas cuando abres la maleta y en la carpeta que te dan en el festival fuiste guardando postales, pequeños libritos, pequeños o grandes, libros, un acordeón impreso en un papel normalísimo que lo puedes hacer en casa, doblarlo tú con tus manos, donde está todo tu proyecto. Entonces, de repente, cuando vuelvo y todo pasó, toda la experiencia del festival, todos los proyectos que vi, las exposiciones, que es un barullo terrible en una cabeza que no te acuerdas de nada después, pero te acuerdas porque sosegado en casa, de repente ves una postal, un acordeón, un libro y te acuerdas de esos proyectos. Por tanto, siempre recomiendo, no hace falta gastar muchísimo para eso. Si tienes un libro y tienes ejemplares para dar, eso siempre es maravilloso. Un libro siempre nos gusta tenerlo, claro. Pero no hace falta ni eso. Es decir, imprimir tiras de papel, pegarlas para hacer una tira larga, doblarla en acordeón y entregársela a tu diseñador para que se acuerde de ti. Si no le gusta el proyecto o no le gustó ese date de conversación, lo va a tirar a la basura. Muy bien. Pero tienes la posibilidad de que te toque un friki que lo guarda todo. Por ejemplo, yo lo guardo absolutamente todo y lo archivo todo. Y a lo mejor de aquí a 5 años me hace falta un proyecto para una programación que estoy haciendo de tal tema específico y voy a todo ese archivo y recupero un proyecto que vi hace 5 años que si no tuviese ese soporte físico, mal impreso, no importa, mal impreso, quiero decir, con los recursos que tengas tú en casa, no me acordaría nunca. Por tanto, creo que es un buen consejo que imprimáis cosas para que el visionador de portfolio se acuerde de vosotros. Claro, muchas veces también para dar clases, yo que tengo aquí la biblioteca y tengo un montón de fotolibros y cosas que van dando, de cosas de festivales, es perfecto. Siempre es genial tener esos materiales porque siempre te ayuda a la hora de dar clases y eso también ayuda a difundir a los artistas. Entonces está bien no pensarlo como que le estás regalando algo, ¿sabes? No es como antes que llevábamos los maestros manzanas. Esto no es una coima, digamos, para que te quieran más, sino que sí, efectivamente funciona a modo de recordatorio, sutil y amable como todo, para que se acuerden de ti. Me parece interesante. Víctor, nos quedan 16 minutos. Quería yo solamente comentar una cosa, porque sé que hay mucha gente hoy que no conoce nuestro festival. El tema de los visionarios de portfolio, cómo lo hacemos nosotros. Nosotros también somos muy críticos. Yo te digo personalmente por qué soy crítico, porque siento que la posición nuestra como directores es quiero algo de ti, ¿vale? O sea, siento que la persona se sienta ahí diciendo quiero que me des algo, ¿sabes? Quiero que me expongas. Y nosotros somos uno de los pocos festivales en el mundo que tenemos el 100% de los proyectos vienen de las convocatorias abiertas. Entonces nosotros necesitamos, en cualquier caso, que todas las propuestas vengan a partir de ahí y hay un equipo de selección que ni yo ni Laura opinamos. Quiero decir, elige nuestro equipo
curatorial y ya está. Entonces yo me siento en esa mesa, hay personas que me están explicando millones de proyectos, a mí me encanta y me dedico a comentar para ayudar a que su proyecto mejore de cara al futuro y que lo pueda enviar a nuestra convocatoria o cualquier convocatoria, pero siempre como este deje de, bueno, y al final, ¿sabes? ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Bueno, ¿y ahora me vas a dar una exposición o no? Y claro, tú siempre me siento como en la obligación. Entonces a mí esa situación no me gusta, por eso hace 5 años con Stig Marlon Weston de Noruega iniciamos los visionados horizontales de portafolio, que se llaman los festivales que hacemos en nuestro festival, que es el Experimental Photo Festival. Justamente José Luis está preguntando el Experimental Photo Festival de Barcelona. Y la idea es que sea un taller, en realidad es un taller horizontal, donde hay 5 o 6 curadores que vienen de todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, el año que viene, esos curadores vienen a elegir artistas para exponer directamente, no un visionado abstracto, sino que ya cada uno viene con el compromiso de llevarse un artista. El año que viene tenemos de Hong Kong, de Italia, de España, de Estados Unidos y de Noruega, los cinco curadores que tenemos ahora, y tenemos un encargado del visionado. Y es un taller de 4 horas, es una mañana, una tarde, donde todo el mundo presenta a todo el mundo. No es uno a uno, sino es grupal. Entonces, ¿qué es lo bueno? Primero que presentas una sola vez, no tienes que presentarle el mismo rollo 5 veces a 5 personas. Y segundo, que todo el mundo está viendo cómo todo el mundo presenta. Entonces tú puedes aprender qué es lo que hizo bien el otro o no a la hora de presentar, porque eso pasa mucho en los visionados de portfolio, que hay gente presentando y tú siempre tienes la sensación como artista que el otro lo presenta mejor. Entonces, lo bueno de este visionado horizontal es que tú puedes ver el otro, puedes ver los comentarios amables, intentamos que le han hecho al otro para que mejore, y tú también puedes aprender de cómo otros lo hacen. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso me parece mucho más interesante y tú también puedes conocer a otros artistas, puedes preguntarle a otros artistas, puedes generar un vínculo a partir de ese diálogo que se genera entre esta pequeña comunidad que hace el taller, que son los 6 que presentan y los 4 curadores. Entonces, quiero decir, hay otras maneras de hacer visionado de portafolios y les invito a todos a que vean cómo son, porque se están generando cada vez más otras situaciones diferentes que, como tú dices, intentamos que no sean tan violentas. Nosotros tenemos un director que coordina y después tenemos unos curadores que comentan. Si da el tiempo, comentan y ayudan a mejorar y después seleccionan a uno, hablan con ese uno individualmente y le hacen una propuesta y esa exposición es seleccionada para ir expuesta internacionalmente, donde nosotros como festival colaboramos económicamente con una parte para que sea posible también que se haga parte de esa exposición. A nosotros nos parece muy importante como festival dar esta oportunidad a nuestros participantes y artistas que expongan en otro lugar, ¿sabes? Y ir generando esos vínculos institucionales con otros lugares. Así que es interesante. No sé si tú tienes alguna otra experiencia con algún otro visionado de portfolio alternativo que te parezca interesante que la gente se presente o no tiene ninguna a la mente. Creo que cada vez más se va a ese modelo y muchos festivales fueron cambiando aquel modelo que hablaba antes para una cosa más horizontal, como acabas de decir. Los encuentros de imagen en Portugal este último año, por tanto, este septiembre, cambió también el modelo y es como más o menos como acabas de decir, pero muchos festivales están cambiando el modelo. El Festival de Polonia, por ejemplo, tiene un sistema de match muy parecido a Tinder, así muy simpático, pero que también es más horizontal. A veces en esas jerarquías que se crean, no es solo porque la organización nombra gurús eh, para que muchas personas expongan sus debilidades a esos gurús, también es porque las personas que muestran su portfolio tienen muchas expectativas, lo acabas de decir, bien, van a una lectura de portfolios, un visionado de portfolios para que les expongan, para que les publiquen y a veces lo que hablaba antes de los jurados, hay que empatizar y conocer a la persona. Y probablemente de todas las personas, muchas de las personas que están en ese visionado de portfolios haciendo visionado, no son ni la baronesa Thyssen ni Peggy Guggenheim. Con calma, no son ricas para poder hacer una producción espectacular de tu exposición. Entonces, a veces también hay que rebajar las expectativas, es una forma de contacto, sí. A mí personalmente me gusta que sea una
un tiempo como muy didáctico y que sea bidireccional. Eso en mí, por ejemplo, fue avanzando en los últimos 8 años que estoy prácticamente dedicado a la enseñanza y por eso para mí un visionario de portfolios tiene que ser eso, pero a veces se presentan proyectos completamente acabados, por tanto esa parte didáctica desaparece. Creo que tiene que ser eso, como más horizontal y por suerte creo que muchos festivales o festivales con mucho peso están cambiando el modelo y menos mal. Genial. Me imagino que te refieres a nuestro festival cuando habla de festivales de mucho peso, así que agradecido por el piropo. Para terminar, que yo ya sé que la gente tiene ganas de ir a comer, quería comentar, porque justamente estaba la gente preguntando sobre oportunidades y posibilidades, dónde mostrar, dónde hacer. Tú ya has tenido la deferencia de contarnos cómo funciona Picter. Quería contarles simplemente, nosotros empezamos hace 4 meses, porque nuestros alumnos nos lo preguntaban todo el tiempo: ¿dónde puedo ver los festivales? ¿Cuáles son los festivales? ¿Cuántos festivales hay? ¿Dónde puedo presentar mis portfolios? Y entonces dentro de la página del Ágora, festivales, bueno, esta está en inglés, pero sería igual, aquí en librería tenemos una sección de festivales. Hemos tomado 4 meses para hacer esta base de datos, donde están todos los festivales activos en el mundo. Tenemos otra base de datos con los festivales que no están activos, que son más de 300 los que tenemos hasta ahora, pero habrá muchísimos más. Y estos están organizados por países, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú vives en Chipre y quieres ver los festivales que hay en Chipre, justamente hay uno solo. Si estás en Eslovaquia, por ejemplo, puedes ver los festivales que hay en Eslovaquia y así te puedes, ¿no?, acercar a esos festivales, conocerlos, como tú dices, ir a ver qué hacen, ver las propuestas y enviar. Así que nada, para nuestros alumnos y para toda la comunidad, esta es una plataforma que está online, donde se pueden ver los 466 festivales que hay. Si conocen otros festivales que no están en nuestra plataforma, aquí van a encontrar nuestro correo electrónico para, obviamente, enviarnos la información. Y entonces la idea, ¿cuál era? Viendo que había tantísimos festivales, lo que estamos organizando ahora es un encuentro de festivales. Esto no me interesa para el público en general que lo sepan, pero sí que sepan que estamos empezando a compartir en esta plataforma de festivales las convocatorias, ¿vale? Las convocatorias de los festivales. Y hay otras plataformas que también se dedican a compartir convocatorias, por ejemplo, de premios o convocatorias de residencia. Nosotros estamos especializados únicamente en convocatorias de festivales, porque somos un festival de fotografía y nos dedicamos a trabajar con festivales de fotografía. Esta plataforma puede ser interesante para eso, y hay otras plataformas como Picter, o hay otras plataformas de premios y hay otras plataformas de residencias, que está muy bien estar atento. Hay que ver los festivales que te interesan, las temáticas que te interesan. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay que hacerse un Excel con los festivales, las fechas en que se realizan, las fechas de las convocatorias abiertas, conocerlos en profundidad y estar preparados para enviar una propuesta. O sea, hay que hacer aquí un trabajo, incluso como artista, de Big Data, de conocer a los festivales. Creo que ese es un poco lo que va, digamos, del principio hasta el final de la conversación de hoy: es conocer los festivales, entender cómo trabajan, ver qué quieren, ver qué es lo que tú quieres, tenerlo muy claro y enviar las propuestas que mejor se adapten y adaptarlas también a que ese curador pueda también entender tu proyecto. Quiero decir, cada curador también tenemos perspectivas distintas, tenemos intereses distintos, y por mucho que tu trabajo sea espectacular, si se escapa de nuestro conocimiento, mucho nos va a costar valorarlo, ¿no? Entonces te tienes que ir encontrando también con curadores y directores y festivales y geografías que se adapten un poco más a lo que tú estás buscando. Entonces simplemente quería poner también a disposición aquí de la comunidad esta nueva estrategia, esta nueva herramienta, quiero decir, que hemos puesto a disposición los últimos 2 meses, para el que quiera entrar, ver las convocatorias y formar parte y también enterarse de todos los festivales que hay en el mundo. Creemos que puede ser interesante. Realmente esa base de datos es espectacular. La conocí hace poco en el grupo en el que estamos varios festivales o organizadores, y cuando hablaste de ella fui a cotillearla y aluciné. Por tanto, enhorabuena por el trabajo, porque es espectacular. Nosotros en el Autónomo Fotográfico algún año intentamos hacer eso, pero nunca teníamos tiempo de hacerlo. Por tanto, enhorabuena. Un poco para también saber cómo podemos buscar convocatorias, sea de festivales para exponer o para fotolibros para editar, para publicar. Tenemos una herramienta muy simple llamada Algoritmo.
Probablemente sabemos todos cómo funciona el algoritmo y si mañana buscamos chorizos, a partir de ese momento el algoritmo nos va a lanzar muchísimos chorizos durante mucho tiempo. Y si damos likes a los chorizos que nos salen, nos van a salir más chorizos y el algoritmo nos va a mandar más chorizos. Por tanto, si nosotros educamos un poco al algoritmo de nuestras redes sociales buscando ese tipo de convocatorias, open calls, festivales, fotolibros, si buscamos varias veces eso y paramos en el scroll varios segundos en ese tipo de publicaciones y damos like y enviamos esas publicaciones, estamos educando a nuestro algoritmo para que nos envíe ese tipo de comunicaciones. Es relativamente fácil llegar a que nuestras propias redes sociales nos envíen ese tipo de convocatorias. Y después repetir, es decir, cuando Pablo dice, y es una herramienta muy buena para cada uno y cada una de vosotros, hacer un Excel o un Word que no sepa hacer Excel. Yo soy muy burro en Excel, por tanto haría un Word. eh, de fechas de convocatorias, de las que nos interesan, que normalmente se repiten más o menos el mismo mes cada año, y presentarte siempre. Es lo que decía antes y lo vuelvo a decir, repetir. No importa que no ganes un año, si te interesa la convocatoria y sabes perfectamente que tu proyecto puede ganar en esa convocatoria, porque tiene muchas posibilidades, porque cumples las bases, entonces repite cada año. Hay una cosa muy importante que y funciona con la música, voy a poner otra vez el símil de la música, funciona también con lo visual. Si yo durante 5 años, en las diferentes convocatorias que estoy de jurado, organizando, o voy a un festival, es decir, todos los espacios donde estoy, sea decidiendo o como espectador, veo un proyecto y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver, me voy a acordar de él. Voy a hacer un símil con la música que es, yo puede no gustarme Britney Spears la primera vez que la escucho, pero si de repente escucho Britney Spears hasta en la sopa, acaba gustándome el hit de Britney Spears. Tanto con la música es igual, con la fotografía es igual. Si yo veo el proyecto, al año siguiente en la misma convocatoria veo tu proyecto un poquito más evolucionado, en un festival lo veo más cambiado. En una lectura de portfolios te conozco y me hablas del proyecto, no leo solo el texto, sino que me hablas de él. Al final es como la música del verano que escuchas en la radio y hasta en la sopa. Mm, Te acabas interesando por ese proyecto. Por tanto, a veces la repetición también es importante. Vale, súper. Bueno, ¿tienes una última idea, Víctor, antes que nos vayamos a cenar? No. Bien, después de 2 horas de una increíble presentación, ha pasado a primer plano ir a cenar. Yo creo que con 2 horas ya hemos tenido suficiente de presentaciones. Muy agradecido a ti realmente por toda la información que nos has dado. Para nosotros era fundamental poder conectar a nuestra comunidad con un curador, con un productor, con un director directamente para que entiendan un poco todas estas cosas, cómo funcionan. Cuando yo hago mis seguimientos de proyectos, que tengo mi curso, obviamente doy mi experiencia a partir del festival y de la escuela, pero claro, tener una perspectiva externa para nosotros es muy, muy valioso. Así que seguramente nuestro público está muy agradecido, nosotros muy agradecidos de que aceptes esta propuesta y encantados también a la gente que habíamos llegado a tener 96 personas conectadas. Eso quiere decir que realmente hay una gran necesidad, ¿no? De entender. Creo que en este sentido hay un gran desconocimiento de ambas partes, ¿no? De cómo funciona todo el sistema, así que creemos que este webinar puede haber ayudado muchísimo a nuestra comunidad. Así que nada, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí y nos vamos a volver a ver pronto, para bien y para mal. Claro que sí. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, fue un placer y gracias a los y las que aguantasteis 2 horas. Vuelvo a agradecer a esas algunas caras conocidas que veo y que no nos vemos personalmente hace muchísimo tiempo. Por tanto, eso, gracias a todas y espero veros personalmente a todos y a todas. Gracias. Un abrazo grande, muchas Gracias. gracias. Muy bien.